Grabar un podcast diario durante todo un año conlleva bastantes aprendizajes, muchos aprendizajes. Uno de ellos, del que te voy a hablar ahora, tiene que ver con tener un buffer, con tener contenido preparado de antelación para evitar inconvenientes. Inconvenientes como el que te habrás dado cuenta me pasó esta semana. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Yo soy Ajeno al Tiempo, les doy la bienvenida a Todo por un Daily, la versión express de Todo por un Podcast en la semana aniversario, vamos a llamarle, ¿no? Esta semana, al igual que el episodio del lunes, como habrás notado, lo estoy dedicando a el aniversario de este formato de podcast diario, porque me pareció un buen momento para parar la pelota y reflexionar un poquitito hacia atrás. De hecho, me fui a escuchar los primeros 4 o 5 episodios del podcast, algo que rara vez hago, pero me fui a escuchar y bueno, más allá de algún detalle que creo que hoy es mejor, me gustó escuchar esa ilusión con la que grababa aquel primer episodio y también ese desconcierto, porque no tenía, de hecho hago como un planteamiento de intenciones, ¿no? Comentar las intenciones que tenía en este podcast, y la verdad es que podría decirte que hubo un giro de 360 grados entre lo que pretendía y lo que pretendo ahora. Hay un objetivo que se mantuvo, pero de ese te voy a hablar mañana. Lo que sí, una premisa fundamental para mí al comenzar a grabar este podcast, escuchaba en el primer episodio y lo tengo bastante claro, era el hecho de tener un buffer, ¿no? De tener almacenados varios episodios por delante, porque sé que mi día a día es muy caótico, es demasiado caótico. Un día debería hacer un podcast, a veces tengo ganas de hacer podcast hablando más de cosas de la vida, pero quiero... no de cosas de la vida, digamos, porque mi creación de contenidos está, no mi creación, mi forma de crear contenidos está limitada y condicionada por mi forma de vivir, ¿no? Que son 2 horas a la mañana entre que se levanta uno de los niños y entre que se levanta la otra. Tengo la suerte de trabajar en casa y de tener un trabajo con un horario, un trabajo intenso, pero con un horario bastante relajado, entonces puedo ir alternando, pero también a veces me llaman del colegio para ir a buscar a uno de la vida normal de cualquier persona que trabaja en casa, ¿no? Y que tiene esta posibilidad, porque si estuviera trabajando en el call center, o bien no en el call center, en otro trabajo más reconfortante, pero que no tuviera la flexibilidad de poder, por ejemplo, ir a buscar al niño de la escuela cuando se cae de la escalera, por ejemplo, ¿no? Cuando le sacan la silla y se cae de culo, como pasó la otra vez, y lo tiene que venir a buscar una ambulancia, bueno, si no tuviera esa posibilidad, ya nuestra vida familiar sería diferente. Pero soy el que tiene la posibilidad de hacer varias cosas y eso también altera mi jornada, mi trabajo, porque rara vez estoy 4 o 6 horas sentado de corrido haciendo algo, ¿no? Por lo general son tareas, ¿no? Ahora, por ejemplo, estoy grabando este podcast y antes por ahí estaba haciendo algunas cosas de Mumbler y son como bloques de horario separados, bastante anárquicos, y eso también me conlleva un orden al que no estoy acostumbrado porque soy una persona muy desorganizada y soy una persona a la que le gusta mucho hacer lo que le pinta en cada momento, como por ejemplo, esto que te decía de grabar, ¿no? Yo sabía que me encantaría todos los días sentarme a grabar un episodio de este podcast diario. De hecho, cuando tenía el podcast sobre cine y series, era eso, era cada día a las 5 o 6 de la tarde sentarme a grabar en podcast. Bueno, en Argentina era a las tipo 10, 11 de la noche, era sentarme a grabar el podcast, porque veía la serie del día, el capítulo del día, grababa y publicaba, ¿no? Pero yo sabía que acá eso no lo iba a poder hacer, al menos por ahora, entonces arranqué, como en el primer episodio te contaba, con un buffer de episodios grabando no sé si 10 o 14 de movida. Luego esa cantidad se fue achicando también y ahora es casi como una rutina semanal de ir grabando episodios, sobre todo con esta última estructura que estoy probando, que sean 5 episodios más o menos temáticos como los de esta semana. Para mí eso fue fundamental para cumplir el año, el aniversario con el podcast. ¿Por qué fue fundamental? Porque he fallado, he tenido varios blackouts, varios momentos en los que no he podido grabar y listo, se me atrasaba y me atrasaba, como una vez que haciendo la gracia puse a mis hijos acá a decir que yo estaba enfermo y que no podía grabar, porque el tema es que si me enfermo tengo un día asignado a la semana para grabar los episodios, si ese día no puedo grabar, bueno, chau, ya mis bloques horarios se desconfiguran y esa grabación que podría ser al día siguiente ya no es al día siguiente, es a los 3 o 4 días, entonces ya no podría seguir grabando. Entonces para mí uno de los aprendizajes que tuve es que justamente el tener un buffer de episodios, el
anteponer una cantidad, tener grabadas con anterioridad, estoy metiendo palabras que no tienen nada que ver, ¿no? El tener grabados una cantidad de episodios, por lo menos 5, los 5 de la semana, durante el fin de semana, y ya publicados para no tener que pensar en nada, porque además actualmente no los estoy promocionando en redes, tengo las listas las listas de Metricool de LinkedIn inactivas, no hago ninguna acción por fuera de la que sea grabar el podcast y enviar la newsletter. Sí o sí lo tengo que grabar de antemano y preferentemente ya llegar al viernes o sábado, al viernes con los episodios escritos y al sábado o domingo, que no me gusta, con los episodios grabados, para no fallar. Porque después, muchas veces, la desorganización personal hace que surja algo más importante, algo urgente, o bien que no tenga ganas, que a veces pasa también, nos pasa a todos, y termine sin grabar los episodios. ¿Cómo me pasó esta semana? Si estás escuchando esto, seguramente si estás escuchando esto en el momento que fue publicado, hayas recibido una notificación en un horario en el que no suelen llegar las notificaciones de publicar mi podcast. De hecho, vas a ver que se publican 2 podcasts juntos. ¿Por qué? Porque esto lo estoy grabando justo esta semana, no tenía buffer. Porque dije, esta semana voy a grabar día a día. Total, más o menos la tenía controlada. Hay un festivo, hay un día que los niños no tienen clases, entonces ya estoy más tranquilo con esto que te decía de llevarlos, de ir a buscarlos a la escuela. Y dije, me voy a quedar tranquilo y voy a grabar todos los días para disfrutar, entre comillas, disfrutar de esta semana aniversario y grabarlos de manera más espontánea. ¿Qué pasó? Bueno, si estás en el presente, si no estás escuchando esto desde el futuro, si estás en el presente, lo sabés. Un apagón histórico en España, todo el día sin luz, y yo tenía que grabar y publicar, editar y publicar este episodio que estás escuchando. Y al día siguiente, que ya está, el apagón se fue, todo controlado, no tuve internet en todo el día. Me volvió internet a las 6 de la tarde. Sí, podría haberme puesto a grabar a las 6 de la tarde del martes 29 de abril y publicar esa misma noche, y que el miércoles el programa hubiera llegado, el miércoles 30 el programa se hubiera publicado en tiempo en forma. Sí, claro, podría, pero a las 6, 7 de la tarde no me pongo a grabar un podcast. Y a la noche tampoco, porque era mi noche de ver El cuento de la criada, por ejemplo, ¿no? Por lo general las noches son para series, porque si no me paso de revoluciones trabajando o haciendo cosas creativas y después me cuesta mucho dormir, así que prefiero quedarme dormido en el sofá viendo una serie. Bueno, 200 episodios, más de 200 episodios en un año con algunas blackouts, con algunas semanas en los que no grabé justamente por no tener buffer, o porque me había enfermado, o porque me fui de vacaciones, recuerdo, o por algo más, no sé, pero este podcast esta semana en la que lo estoy grabando, está cumpliendo el año, y tuve la reafirmación de que resulta importantísimo tener un buffer de contenidos para este tipo de formato, tener contenidos grabados con antelación, porque luego se te viene la noche y te quedas como un boludo con el apagón, sin internet y sin publicar un podcast diario 2 días seguidos, justo en la semana aniversario.